Gracias. Encuentros a Puro Counseling es un evento de la Asociación Argentina de Counselors que venimos realizando hace bastantes años ya, donde venimos presentando diferentes temáticas que tienen que ver con la profundización o reforzar algunos conceptos y ámbitos de aplicación del counseling. Hemos tenido antecedentes, por ejemplo, con counseling laboral, counseling deportivo, algunas temáticas como lenguaje no verbal, consumos problemáticos, duelos. Muchas de nuestras charlas están subidas al YouTube de la Asociación Argentina de Counselors, así que pueden acceder a nuestras redes sociales, pueden ingresar a nuestra web para ver toda esta información, ver los links para poder acceder a los videos de las charlas que ya hemos grabado. Esta misma charla también va a estar después subida al canal de YouTube. Les cuento que en esta ocasión tenemos la temática de cuidados paliativos con dos counselors que conozco hace tiempo ya, como Heraldo y Ana, Heraldo Tarcetti y Ana Rosso, son dos counselors que vienen trabajando en esta temática hace tiempo, y vamos a aprovechar la tarde de hoy para que ellos nos puedan contar toda su experiencia, y bueno, cómo el counseling puede acompañar en cuidados paliativos. Les cuento un detalle de color. Ana Rosso es una de las primeras counselors que pudo ingresar en un medio hospitalario, si no me equivoco es en el Hospital de Clínicas, así que después, Ana, te voy a pedir por favor si puedes comentarnos tu experiencia. Los dejo, les agradezco por la espera y disfruten la charla. Después nos vemos al finalizar la misma. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Heraldo. Ana. Yo soy Ana Rosso. Hace 22 años que me dedico a los cuidados paliativos. Y en realidad, lo que yo quiero contar de mi experiencia es que muchas veces hay coincidencias muy significativas a las que nos resistimos. Ese fue mi caso. A mí me tocó acompañar a un familiar con una enfermedad oncológica muy grave en la sala 8, en el piso 8, perdón, la sala 3 de mi tía murió y yo dije nunca más quiero tener nada que ver con este hospital, con el cáncer, con los cuidados paliativos, con el alivio del dolor, porque estaba en duelo en ese momento. Y me parecía que ese no era mi camino como counselor, aún no recibida, porque empecé de grande. Y bueno, la hermana de mi tía armó un encuentro con la médica que estaba tratando de abrir en ese hospital tan importante de la ciudad de Buenos Aires, que es un hospital universitario, un programa de cuidados paliativos. Y medio como forzado fue ese encuentro con la doctora Rosa Marnot, y a partir de ese primer encuentro empecé a concurrir al hospital, diariamente. Y me di cuenta de que sola no iba a llegar sola. Entonces fui a la institución donde me había formado, que era OLO, y hablé con Andrés Sanchora, y le expliqué cuál era la dificultad y qué era lo que yo me tocó. Y en realidad yo recibí muchísima ayuda, de OLOS y de la asociación, porque también procuramos presionar en el Ministerio de Salud para que reconocieran la figura de los counselors en los hospitales públicos para contribuir al acompañamiento de los pacientes y de las familias que atravesaban procesos tan dolorosos. Lo que les quiero transmitir es que muchas veces nos resistimos porque estamos asustados a algo que es, yo lo siento como una misión en mi vida, y que fui muy feliz cuando me pude dar cuenta de eso.
Así que, bueno, formamos un equipo, un grupo de 16 counselors. 16 counselors que nos formamos en cuidados paliativos a través de una plataforma virtual que ya había en ese momento. Te mandaban un libro por correo, o sea, no es lo que es ahora. Pero nos ayudó muchísimo Olos. Olos nos pagó, era en dólares, la inscripción a ese curso del doctor Marco Gómez Sancho, y las 16 counselors pudimos hacerlo. De las 16 counselors quedamos 3. Todas se enriquecieron con el paso por la sala, pero después siguieron su camino por otro lado. Pero 3 de nosotras, Julia Biacetón e Hilda Martínez de Sucre y yo, nos quedamos firmes en el hospital durante varios años. Con Julia fue hasta el año 2004. Y a medida que transcurrió el tiempo, fuimos obteniendo reconocimiento dentro de la institución. No es un camino fácil, pero es un camino que te llena de alegría y de satisfacción interior. Ahora quiero que me cuente algo, cómo fue su paso por ese servicio de cuidados paliativos que con la doctora Rosa Marnov trabajamos muchísimo para llevar a cabo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también empecé primero haciendo cuidados paliativos acá en Argentina con el doctor Liaño. Después tuve la suerte de viajar y formarme en el exterior. Después, llegué a Argentina y Ana Rosso me permitió entrar en el Hospital de Clínicas. Después de mucho esfuerzo, pues no me dejaba. Así que entré, fue un paso excelente. Para mí fueron 4 años de trabajo que aprendí muchísimo más, como siempre lo digo, cuando uno está trabajando con un paciente, un consultante, aprendes muchísimo, ¿no? Como uno dice, en el campo se aprende todo. Y después me formé como counselor, me recibí de counselor también estando en el hospital. Así que así empezó todo. Tengo una formación de counselor, pero como siempre lo digo, cuando damos las clases o las charlas de esto, para hacer cuidados paliativos el counselor a veces tiene que ser a veces directivo, se trabaja de otra manera. Trabajamos muy distinto haciendo cuidados paliativos, porque los tiempos a veces del paciente que tenemos es mucho más corto, ¿no? Este tiempo que tenemos con cualquier paciente que no tenga una enfermedad terminal, que podemos seguir escuchándolos y hacer un trabajo, como siempre digo, ¿no? Y a veces pregunto, y yo quiero que hagan preguntas. A mí me encanta que estas charlas no sean algo que uno solo hable, ni Ana ni yo. Me encanta que la gente haga muchas preguntas. En este caso, justo lo que iba a decir es con el tema de la escucha activa, que tanto se trabaja y tanto escuchamos, ¿no? Cuando uno cursa counseling. En estos casos, a veces, la escucha activa varía, ¿no? Porque siempre digo, no es solamente escuchar, empatizar con la persona, sino que también hay veces que podemos ser directivos. Y a veces tenemos que ser directivos. Así que bueno, eso. Acá me conocen. Vamos a continuar con distintos temas. Si alguien quiere alguna pregunta en especial, algo que le venga a la cabeza, uno de mis trabajos también, por si alguien quiere preguntar, es más heavy, que es el tema duelo, hago el acompañamiento hasta el final. Una de las cosas que tiene que ver con esta escucha activa, una de las cosas que trabajo mucho es la parte de despedida. El escuchar a la persona tiene que ver con verla, valga la redundancia, ver todo lo de la persona, sus movimientos, su rostro, qué palabra te dice, qué nombre dice. Y después de acá tenemos muchísimas experiencias para contar de cómo podemos detectar a veces que la persona se quiere despedir de alguien haciendo muchísimas técnicas, desde un viaje guiado, desde una charla nada más, y después otro de los temas que vamos a tocar ahora en esta charla es el tema también que nosotros tenemos distintas técnicas. Cuidados paliativos trabajamos en forma interdisciplinaria, se trabajan en equipo.
Y en estos equipos también trabajamos desde un lugar, desde el contacto, como lo hago yo trabajo con reflexología. Yo hago reflexología para cáncer específicamente también, no solo para cáncer. Y desde ese lugar tengo un contacto fundamental. Es fundamental. Tenemos muchísimas experiencias con Ana en el hospital mismo, desde el contacto. Cuando las personas no quieren hablar, cuando va el psicólogo, el psiquiatra, la doctora, médico, médica, lo que sea, y no habla, no quieren, están enojados, están en distintas etapas de esta enfermedad, y este contacto para mí es maravilloso. Es un milagro que te abre el corazón porque te pone en otro lugar. Así que, Ana, si querés empezar con algún tema. Fíjense que yo no sé si lo hicieron a propósito los organizadores de la Asociación Argentina de Counselors, pero hoy es el Día Internacional de los Cuidados Paliativos. Los cuidados paliativos nacieron allá por los años 60, los modernos cuidados paliativos, porque en realidad la medicina siempre los brindó. Desde Hipócrates o antes incluso, lo que se buscaba era aliviar, cuidando. Porque no había antibióticos, la cirugía no existía, salvo prácticas tremendas sin anestesia. No existían muchísimos medicamentos que hoy se utilizan para controlar enfermedades agudas y crónicas. Y el cáncer no tenía tratamiento. Entonces, ¿qué hacían los médicos? Cuidaban. A medida que la ciencia fue avanzando, bueno, hubo un falso exitismo y la falsa idea de que todo se puede curar. Pero no es así. Hay muchas enfermedades que se consideran hoy crónicas, no transmisibles, y que son las que afectan y provocan sufrimiento a muchísimas personas. Porque acá hay una pregunta que yo quiero hacerles, porque muchas veces cuidados paliativos no es muy conocido a dónde apunta. ¿Qué piensan ustedes cuando oyen hablar de cuidados paliativos? Esa sería una pregunta. Creo que es importante, ¿puedo opinar? Creo que es importante el acompañamiento al enfermo de enfermos terminales para que tenga una muerte digna, ¿no? Y sobre todo también los dolores, pero no solamente físicos, sino también espirituales, psicológicos, en todo, ver al ser humano en la forma holística. Muy bien, por eso también antes yo lo dije, que es un todo, digamos. Por eso también yo hablo mucho del contacto y que es interdisciplinario, ¿no? Porque al ser interdisciplinario podemos estar desde un reflexólogo también, desde un kinesiólogo, un masajista, alguien que le hace Reiki. Nosotros en la experiencia nuestra que tenemos, hay veces que no lo podemos decir en el hospital, pero es verdad, mandamos a alguien que le hace Reiki. Si la persona cree en eso, no se lo puede, digamos, no se puede negar, no se puede desvalidar lo que él quiere y lo que él piensa. La enfermedad es como decía recién, no sé quién habló, que obviamente no es nada más que el dolor físico. Puedo decir yo lo que me parece, para mí es extender la calidad de vida al cuidado paliativo. Exacto. Poder acompañarlo y que tenga una vida digna hasta el último momento. Quizás con todo lo que decís vos, con Reiki, con reflexología, con cuencos, con todo, al menos lo que le queda de vida, que no sea una vida tan difícil, un poco más placentera. A veces nos parece que ante enfermedades muy invalidantes, donde se pierde la autonomía, no la conciencia, pero sí la autonomía para las actividades de la vida diaria, para las actividades
instrumentales de la vida diaria y las básicas. Por ejemplo, necesitas ayuda para comer, Perdón, para Ana, expresarse, ¿tenés el micrófono para movilizar. Es el micrófono apagado, Ana. desactivado y se escucha a través del alto? Mirá. Perdonen, tuvimos un problema técnico. Ay, no sé, ¿ahí me oyen? ¿Ahí se oye? Acaba lo que podemos... Lo que yo venía diciendo es que una cosa es calidad de vida cuando estamos sanos y otra cosa es calidad de vida cuando estamos enfermos. Y calidad de vida cuando estamos enfermos a veces tiene que ver con cómo te sentís, aunque no tengas autonomía para nada, aunque no te puedas higienizar, aunque necesites ayuda para alimentarte, aunque no te puedas alimentar y tengas simplemente hidratación en ese momento, o una sonda nasogástrica, o un botón gástrico. Pero hay necesidades que van apareciendo a lo largo de la enfermedad y del proceso que en cada enfermo se va dando, que si puede ser acompañado, y en este caso el counseling cumple un acompañamiento fantástico, si puede ser acompañado, ese proceso es exitoso, porque ¿cuál es el objetivo de los cuidados paliativos? Como dijo una compañera, es brindar calidad de vida, aliviando síntomas, para que la persona esté lo más confortable posible. Pero además, que ese confort sea interno, que esa persona sienta que este periodo de la enfermedad, del vivir, morir, sea un periodo riquísimo en experiencias que colman el espíritu. Esto que yo les digo no es cuento, es algo que vivo en el día a día. Hoy a las 6 menos 5 de la mañana me llamó un enfermero para decirme que acababa de morir un paciente. Ese paciente era médico, oncólogo y tenía un cáncer de pulmón. Y les puedo asegurar que fue un proceso de 3 meses con muchísima satisfacción, porque partió con una paz enorme y su familia también quedó con una paz enorme. Entonces, bueno, les quiero transmitir esto, que escuchando con las herramientas que da el counseling, trabajando interdisciplinariamente, porque esto es muy importante también, no pensar que porque somos counselors somos mejores que el resto del equipo. A veces el enfermero va a ser el referente para la escucha empática, y nosotros vamos a orientar a ese enfermero para llegar al resultado que queremos llegar. Así que, bueno, el camino es enorme, infinito. Y con respecto a lo que hace Heraldo en un equipo de cuidados paliativos, Heraldo tiene un doble rol, porque Heraldo tiene la escucha del counselor y además la práctica de la reflexología y la masoterapia, que les puedo asegurar que hace un bien, un alivio, una sanación, porque aunque no te puedas curar, siempre puedes sanar. Y aparecen las necesidades espirituales. A partir de la intervención de Heraldo, muchas veces Heraldo toca la fibra más íntima de una persona que no cree en lo trascendente, que está desesperada por falta de creencias en algo que la trascienda, en algo superior, porque no cree en la vida después de la muerte, y Heraldo toca una fibra muy íntima a partir de sus manos, que son mágicas. Así que bueno, a mí me complace mucho tenerlo en el equipo, porque después les voy a contar cómo siguió esa historia del Hospital de Clínicas. ¿Querés seguir, Heraldo? Sí. No, Ahí me saqué el micrófono. Dígame, alguien que hace una pregunta, dígame sí. No, yo que cuando hiciste la pregunta de los que, digamos, de qué significaba cuidados paliativos, digo que me parece que uno de los fundamentales es escuchar los deseos del paciente, ¿no? Eso es fundamental. Y ayudar a la familia a que entienda esos deseos también, y que puedan así desde ahí hacer su proceso, ¿no? Porque a veces la imposición
y sabemos que el cáncer, yo no trabajo en cuidados paliativos, pero he vivido muchas experiencias personales con personas con cáncer, familiares directos, con lo cual me parece que el deseo sobre una enfermedad que te aísla, que se apodera de tu cuerpo, de tu vida y de todo, me parece que hay que escuchar lo principal, es ese deseo y acompañar quizás directivamente a cómo poder salir de ese lugar de tanta indignación que esa persona siente por lo que le pasa, ¿no? Y por todo lo que tiene que dejar. Me parece que eso es como un eslabón fundamental, y el trabajo interdisciplinario, por supuesto. ¿Puedo decir algo? Esto que acaba de comentar Celia sobre el deseo del paciente, muchas veces frustra a los integrantes del equipo, cuando son médicos, por ejemplo, porque le preguntan al paciente cuál es su deseo, y el paciente contesta, curarme. Sí. Sí, digo yo. Bueno, varias cosas. Con respecto, bueno, gracias porque tengo manos mágicas. Para mí hay algo que yo tengo, es un lema que es el contacto de piel a piel, para mí es un valor que es indescriptible. Porque en la experiencia que llevo, y estando también, como decíamos antes, en el hospital, vamos a contar casos que hay gente que le gusta. Por ejemplo, un día una chica con un cáncer de mama, mal diagnosticado, que venía de provincia con un metástasis cerebral. Les cuento esto para que vean el contexto. La chica, 24 años nada más. Obviamente estaba en posición fetal, no quería hablar con nadie. Todo el mundo bajaba a hablar, médico, enfermero, bueno, nadie lo quería. A lo cual, en un momento, para que se den cuenta cómo nos trataban a los counselors arriba, en oncología, dijeron, bueno, Heraldo, te toca a vos, baja vos, como de última. A lo cual bajé, yo, con mi guardapolvo, tranquilo, y le digo, hola, buenas, vengo a hacerte un masaje en los pies. A lo cual la chica me miró en posición fetal, así de costado, diciendo, ¿qué? Bueno, no me dieron las manos, porque tenía crema, obviamente, para trabajar los pies. Subo corriendo al 9º piso y digo a la doctora, por favor escriba porque me voy a olvidar todo. Y empezar a relatar todo lo que la chica me había contado. Y esto por eso lo digo y valoro tanto el contacto. Yo cuando me presento, cuando Ana me manda a un paciente, sé toda la historia, entonces entro y lo primero que hago es, me presento como reflexólogo primero. Porque para mí es el contacto. De hecho, acá estoy viendo también en el grupo gente que es también en kinesiología, que hace kinesiología, como Romina, ¿no? Que está ahí, y que si me pone más nervioso ver gente conocida como a mi hermana, más que meterme con un paciente que se me está muriendo ahí en el momento, nunca me da miedo. Ahora vi ahí los cuadraditos a mi hermana o a Romina o a gente conocida y me pone nervioso. No, y continúo con esto, es muy importante. Para mí es re importante meterme desde el paciente, desde el contacto. Cuando uno se mete desde el contacto, y hoy lo decía ella, uno lo vive desde el amor, la persona lo vive desde el amor. Se empieza a abrir a la experiencia, como le decimos en counseling, desde otro lugar. Te empieza a contar cosas muy profundas, ¿no? Y de ahí empezamos a trabajar muchísimas cosas que tienen que ver con todos estos temas, que tienen que ver que cuando uno aborda a un paciente, depende en el estadio que está y de cuándo le dan la información de la enfermedad y qué enfermedad tiene, lo que vamos a trabajar, yo trabajo mucho en principio con el paciente, después se trabaja con el vínculo familiar, pero también hay que ver si el paciente sabe todo, si no sabe todo, con los miedos, con la ansiedad, con las tristezas, con las culpas. El tema culpas, muchas veces me preguntaban, ¿por qué culpas? Porque hay gente que tiene muchas cosas ocultas, guardadas. Y el trabajo del counselor, de escucharlo, no juzgarlo nunca, es poder ir sacando esas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo lo que les comentaba antes, a mí me encanta, me sale, no sé por qué, trabajar mucho las despedidas. Para trabajar despedidas tenés que trabajar desde un lugar muy sutil, nada, pero cero invasivo, donde la persona te tiene que expresar a vos y vos encontrar esa palabra exacta de que con quién se quiere despedir.
Después vienen todas las historias que son como tragicómicas, donde un día una señora me nombraba un tal, vamos a poner cualquier nombre, Martín, por decir. Yo voy a la hija y le digo, mirá, le digo, tu mamá me nombra un tal Martín, y la hija abrió los ojos así y me dice, ¡ah! Fue un amante de mi mamá. A lo cual enseguida yo le dije, a mí no me interesa ni los títulos, no me interesa nada. Yo lo único que necesito es que este Martín o la llame, o se despida, venga para acá, como sea. Eso fue un día viernes, Ana se acuerda de la persona. Fue una persona aparte muy complicada, fue todo un tema difícil, pero no importa. Difícil lo digo porque también hay que ver todo el entorno familiar, el marido miraba, unas cosas muy raras. Pero bueno, entonces el lunes llego a trabajar con esta mujer, el fin de semana había ido este hombre a verla, y ella me dijo, porque otra de las cosas que hago es poner música. Entonces me dice, hoy no quiero nada tranquilo, no me ponga seña, no me ponga nada de eso, quiero algo más flamenco. Y yo dije, wow, ¿qué pasó? Bueno, y busqué bien, para eso tenemos Spotify, te cambié de música. A lo cual cuando cambié de música me dice, como al pasar, no, me dice, porque el fin de semana me vino a despedir a alguien, me vino a saludar a alguien, perdón, a saludar a alguien, qué bien, yo, nada. Eso fue el día lunes a la mañana, a la tarde, me llama la hija y me dice, mira, Heraldo, no sé cómo fue, pero ella estaba con una sonrisa y se quedó dormida. No solo necesitó despedirse de esa persona, sino contármelo a mí, que era la única persona que lo sabía supuestamente para ella. Y como estas historias, tengo un montonazo de historias, muchísimas. Y por eso digo, cuando hablo del contacto, para mí el contacto es fundamental. El contacto, no solo la escucha. Y después podemos empezar a trabajar un montón de cosas profesionales que podemos hacer los counselors o no counselors también para acompañar a un otro. Ana. Con respecto a lo que acaba de decir Heraldo, lo que podemos hacer los counselors, en realidad, en un equipo de cuidados paliativos, los counselors diversificamos nuestras intervenciones. No solo vamos a ocuparnos del paciente y su familia de manera presencial, muchas veces es una intervención telefónica. Yo hago muchísimas intervenciones telefónicas en forma permanente, que requieren un entrenamiento porque en la intervención telefónica no tenés el lenguaje paraverbal que acompaña a lo verbal, salvo la entonación. Ana, ¿Teresa apagó el micrófono? No, ay, sí, se apagó. Bueno. ¿Qué tal? Perdón, voy a interrumpir. Cuando tenés una intervención telefónica, ¿me oís? Sí, voy a interrumpir solo un minuto. Les quería comentar que cuando habla Heraldo, se le escucha por el micrófono. Voy a tratar de ir switcheando, así cada uno puede hablar desde su dispositivo, ¿sí? Porque a veces también se escucha como una carraspera desde tu micrófono, Heraldo, y se escucha la voz Ana de lejos y tu micrófono que choca la camisa. Si quieren, a medida que van a ir hablando, se desmutean y yo los muteo desde acá, así se escucha nítido a cada uno. ¿Les parece? Ahora te puedes desmutear, Ana. Perdón, perdón. Muteo. Ahí está. ¿Sí? Con respecto a lo que venía diciendo Heraldo de cómo interviene el counselor y también el no counselor, bueno, yo hoy quiero hablar de cómo intervenimos los counselors en un equipo interdisciplinario. Y el counselor no solo va a tener sus intervenciones con la unidad paciente y familia, sino que también va a servir de soporte a los integrantes del equipo que muchas veces tienen que foguearse con cosas muy difíciles, como es, por ejemplo, el inicio de un tratamiento con opioides fuertes, que provoca mucha resistencia, y el tratamiento del final de la vida a través de una sedación para el alivio de los síntomas. Los médicos necesitan un soporte, necesitan tener con quién hablar y con quién compartir ese momento tan difícil que les impone su profesión.
Realmente el médico paliativista es un médico que tiene la mirada entrenada hacia la totalidad, por lo menos así debería ser. Muchos puede ser que se digan paliativistas, pero si no tienen esta mirada integradora de todas las dimensiones del ser persona, difícilmente puedan llegar a aliviar en profundidad. Entonces, cuando el médico verdaderamente es paliativista, también tiene una pasión a lo largo de ese proceso de enfermedad y necesita el soporte y la contención que le puede dar un counselor miembro del equipo. Yo eso también lo hago en forma permanente, porque hace 10 años dejé el hospital de clínicas para dedicarme a la actividad privada y hoy tengo una empresa de internación domiciliaria especializada en los cuidados paliativos y coordino a estos equipos. Es una responsabilidad muy grande y a veces me asombra porque nunca pensé que lo iba a poder hacer, porque me parecía hace 20 años, 22 años cuando empecé, fue un camino muy duro, muy difícil y con muchos miedos, con muchas inseguridades. Y yo creo que todos tenemos en todas las disciplinas, porque el médico tiene inseguridades, el enfermero tiene inseguridades, el psicólogo tiene inseguridades, el trabajador social las tiene. Trabajar interdisciplinariamente es una de las cosas más difíciles porque para poder hacerlo hace falta de poner el ego, que todos tenemos. Yo lo tengo. Y al principio sufría muchísimo por mi ego herido, porque yo era counselor en un hospital universitario. Era una formación terciaria sin matrícula dentro de un equipo conformado por profesionales universitarios. Entonces yo tenía el ego herido, yo no me sentía segura. Y eso a mí me hacía chocar, me hacía pensar qué estúpida es la psicóloga. Cuando pude reconocer en mí misma, por eso la importancia de la supervisión, del tener alguien que te oriente en tu saber, humilde pero muy valioso, porque si de algo estoy agradecida es a la formación que recibí, que me hizo ver muchas cosas, de las cuales antes no me daba cuenta. Si conseguís deponer el ego, ahí podés empezar a hacer interdisciplina, porque empezás a reconocer al otro como importante, como alguien que con su saber, integrado al de los otros, conforma una trama enriquecedora en el día a día. Y eso es maravilloso. Y hay instancias. Miren, nosotros hicimos taller transdisciplinario, que es un paso más allá de la interdisciplina en el Hospital de Clínicas, con era un médico psicoanalista lacaniano. Bueno, en ese entonces yo estaba enojadísima con todo el psicoanálisis y sobre todo con los lacanianos. Sin embargo, hoy, mirando hacia atrás, yo digo, qué impresionante todo lo que me sirvió. Él había escrito un libro, era Felipe Riroa Salazar, ese médico, que se llamaba Cuando el cuerpo solicita la palabra. Y en ese libro, él citaba a Carnap en la imposibilidad de tender puentes interdisciplinarios, como que cada cual está instalado, bueno, es mucho, viste, que lo aprendimos en counseling, grabado a fuego, cada cual mira el mundo desde su propio marco. Pero lo que yo les quiero transmitir hoy es que el trabajo interdisciplinario te hace aprender de la otra disciplina, entonces te amplía el marco, y al final en ese marco entramos todos. Bueno, ahora lo dejo a Heraldo para que continúe. Aprovecho que tengo dos preguntas en el chat, ya que habilitaron las preguntas al inicio de la charla, así vamos respondiendo también a las inquietudes de los asistentes.
La primera pregunta, Florencia pregunta, ¿cómo iniciar el camino en paliativos? No sé si Ana o Heraldo quieren responder. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo iniciar el camino en paliativos? Sí, la pregunta es Florencia. Bueno, si te gustan los temas médicos, porque esto que decía recién, que tenés que aprender el ABC de las otras disciplinas, tenés que saber cómo trabaja el enfermero, tenés que saber cómo trabaja el médico, tenés que saber cómo monitorear un tratamiento con opioides, tenés que saber cómo trabaja el kinesiólogo o el fonoaudiólogo, tenés que poder comprender la importancia de esas disciplinas para poder eventualmente derivar, solicitarlas. Te tiene que gustar la medicina y también tenés que tener una mirada crítica hacia la medicina. Tenés que poder reconocer tus errores y tus límites. ¿Cómo empezar cuidados paliativos? Bueno, yo creo que si vos te dedicás al desarrollo personal, a la clínica, en el counseling, no podés dejar de tener un ABC de los temas que se manejan en cuidados paliativos, porque es el final de la vida, es el proceso del final de la vida, que todas las personas vamos a atravesar en algún momento. Esto es un tema que por lo general cuesta reconocer, no tiene marketing posible, porque a nadie le gusta hablar del final, y sin embargo, si valoramos la vida, porque nosotros no trabajamos con la muerte, nosotros trabajamos con la vida hasta el último suspiro. Si nosotros valoramos la vida, vamos a tratar de que esa persona, como decía hoy una compañera, creo que era Celia, tenga dignidad en todo el tramo final, que pueda ser escuchada, atendida. A veces esa persona no puede manifestar sus deseos. A veces esa persona ha perdido la capacidad, ha perdido funciones cognitivas, no tiene una inteligencia clara como para reconocer al otro. A veces a duras penas tiene conciencia de su yo, de que se llama, por ejemplo, Carlos. Igual, Ana. Dale, va a decir algo Heraldo. Me habilitan el micrófono. ¿Y yo apago el mío? Sí, te puedes desmutear, Heraldo. Ahí está. Está bien, disculpen que la interrumpo a Ana, yo hace 1000 años trabajo con ella, ya sé cómo interrumpirla, pues se va a veces. También voy a algo más básico, más terrenal. Se ríe. Pero bueno, también la gente que quiere comenzar también puede comenzar acompañando en un hospice. Un hospice como el Hospice San Camilo, por ejemplo, pueden acercarse a lugares o a instituciones, en muchos hospitales que hacen cuidados paliativos, en el ROFO mismo también, yo también he estado en el ROFO, también lo pueden hacer desde un lugar más básico. Está buenísimo el que quiera hacer toda la especialización, venir a estudiar y hacer todo lo que es cuidados paliativos, pero también alguien preguntó cómo me puedo empezar a acercar, te puedes acercar desde ese lugar. Te puedes comunicar con cualquiera de nosotros, preguntarnos todo lo que quieran, todo el mundo puede preguntarlo, y también puedes hacer eso. Es empezar desde lo básico también, por ahí acercarte un día a un hospice o a un hospital y decir, bueno, a ver, quiero ver cómo es. Porque es verdad, hay gente que quiere hacerlo, tiene la voluntad de hacerlo, le parece que lo puede hacer, pero cuando está realmente frente a alguien que se está muriendo, en este caso, pongámosle, también hay que ver si después se lo aguanta. De hecho, yo con la primera persona que empecé a estudiar, que fue con el doctor Liaño, de hecho dejó de trabajar en cuidados paliativos. No se lo aguantó más. Llegó un momento que dijo, basta para mí, punto. Es eso. Pero por eso digo, también como para Damián, porque preguntabas eso, digamos, también puedes acercarte, la persona esta que lo preguntó se puede acercar desde ese lugar. Perfecto. Había más preguntas. Sí, una pregunta más de María Rosa. Pregunta, ¿cómo se media entre la familia
y el paciente. ¿Cómo organizan el equipo y cómo se maneja la información? Mira, ese es todo un tema. Primero de todo hay que ver, cuando el paciente viene y la familia, qué es lo que sabe el paciente, qué es lo que sabe la familia. Personalmente yo respeto muchísimo, no me gusta mentir. A ver, ha pasado que hay gente que se está haciendo quimio y pregunta, no sé por qué me la hacen. La negación es tan grande que no saben, digamos, hoy en día cualquier persona sabe que si haces una quimioterapia, sabés que tenés un cáncer, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿cómo lo mediás? Lo tenés que ir trabajando. En el equipo nuestro, por lo menos, o lo habla Ana, lo habla la psicóloga, lo puedo hablar yo, y siempre vamos, digamos, siempre alguien que va a la casa va testeando al familiar. Desde ese trabajo lo hacemos, lo trabajamos desde ese lugar. Se respeta muchísimo a veces la decisión del paciente, pero también hay que respetar la decisión también del familiar. Yo creo que uno no puede luchar contra algo que no sabe. Entonces, por eso creo que la persona tiene que saber que tiene, ¿no? Nada más que por eso. Creo que yo trabajo con la verdad por ese tema. Con algo personal que me pasó a mí, mi papá estuvo muy mal, muy grave en un momento, y bueno, mi hermana que está ahí acá lo vas a ver. Yo el primer día, eso fue al mediodía, nos avisaron algo feo, y yo esa misma noche, para hacer una idea, yo le escribo una carta diciéndole que si él se moría, él se tenía que quedar con ciertas cosas y yo me quedaba con ciertas cosas. Pero yo soy así, yo trabajo así, también como lo he hecho con mi padre, y llorábamos los dos. Imagínense cuando yo se lo leía eso, pobre viejo lloraba, pero trabajo desde esa manera también con el paciente y con los familiares. Hay familiares que les pesa muchísimo también que uno esté hablando directo con el paciente y uno le diga, bueno, no sé cuánto tiempo te queda, de quién te querés despedir o cómo lo vas trabajando, y el familiar se asusta. Desde ese lugar empezamos a mediar. ¿Algo más, Damián? Gracias. Creo que Celia tiene la mano levantada. No, quería responderle un poco a Ana cuando ella decía que es cierto, hay una etapa en la enfermedad terminal que quizás la persona pierde la conciencia totalmente, pero siempre cuando inicia la enfermedad, ahí es cuando se tiene que hablar de las posibles maneras que esa persona quiere transitar su enfermedad, ¿no? Y por supuesto, la aceptación y la resistencia quizás a veces es más en la familia que en la propia persona, que a veces es la que se pone en ese lugar de querer salvar quizás lo insalvable y ponerlo en un lugar donde no le permita resistirse a su propia enfermedad, ¿no? Y respete ese cansancio de que ya quiere quizás entregarse y vivirla de una manera. A eso me refería en cuanto al deseo, ¿no? Al deseo de transitar, ¿no? Y con respecto a lo que dice Heraldo, digo, si bien él dice que es su forma y que está perfecto y que uno lo comparte desde ese lugar, creo que, como dice Carl Roger, creo que todos sabemos que nadie tiene la capacidad o la autoridad de sacarle la cascarita a nadie, ¿no? Cada uno me parece que debe elegir desde el respeto hasta cuánto saber y no saber, porque nadie mejor que uno para saber cuánto nos duele ese dolor. Y quizás no sume saber tanto, sino cómo transitar eso que a uno le está pasando. Yo trabajo en el área de discapacidad, trabajo con familias, donde está también comprometida la salud, y hay un desgaste familiar, hay un desgaste, digamos, de la persona con discapacidad, y cuesta mucho el desapego y el aceptar cada miembro, las necesidades específicas y particulares y deseos particulares de cada uno, digo. Ese es lo que quería decir. Bien, gracias, Celia. Tengo una consulta, Heraldo, aquí en el chat. Daniel pregunta cómo se maneja el sentimiento con los pacientes en su etapa final.
¿Cómo? Perdóname, se cortó. ¿Cómo? Sí, ¿cómo se maneja el sentimiento con los pacientes en su etapa final? ¿Mi sentimiento o el sentimiento del paciente? No sé si está Daniel ahí que hizo la pregunta. Si te ¿Daniel? querés desmutear, Daniel. Bueno, Daniel, ¿no? Ok. Bueno, Pasamos... te respondo igual, te respondo el sentimiento de uno. Sí, el paciente dice. Del paciente mismo, Sí. los sentimientos del paciente es como decía recién la compañera que estaba hablando, digamos, yo lo respeto 100%, los sentimientos de él. Lo vas acompañando todo el tiempo. Lo único que se trata acá, a nivel sentimiento, no sé, en realidad no sé qué quiso decir con sentimientos, porque sentimientos es muchas cosas. A ver, sentimientos es lo que yo puedo sentir por el paciente, lo que él puede sentir por mí, o por lo que puede sentir con la familia. Sentimientos, que me explique más, ¿qué quiere saber de sentimiento? Buenísimo. ¿Me entendieron? ¿Se entiende por qué lo digo? Sí, esperemos a que Daniel entonces profundice un poco más y puedes hacer la pregunta con el micrófono, si no, en el chat, Daniel. Tengo otra pregunta mientras tanto. Dale. Sí. Fernanda dice, muchos se confunden a los familiares que los visitan con personas de su juventud. ¿Cómo se maneja esa confusión? Ahí estamos hablando ya de un problema del paciente. ¿Escuchaste, Ana? Ahí justo están preguntando. ¿Qué preguntaron? Cuando el paciente, pero ahí tiene que ver ya con otros temas. Sigue. Justo me llamó familiar. Entonces tuve que ir a atender porque Estás muteado. Estoy muteada. Estará muteada y sigue hablando ella. No veo nada encima. Bueno. Entra. Me tuve que ausentar, así que la pregunta pido que me la repitan. Sí, obvio. Fernanda dice, muchos se confunden a los familiares que los visitan con personas de su juventud. ¿Cómo se maneja esa confusión? Bueno, ahí es porque esa persona tal vez está entrando en un síndrome confusional, ¿no es cierto? Es un síndrome confusional. El síndrome confusional a veces responde a un tratamiento con, por ejemplo, un antipsicótico, quetiapina o haloperidol. Otras veces, no. Sobre todo cuando una persona mayor, está internada, puede tener... ¿Qué pasó acá? ¿Se cortó? No, Ana, se te escucha. Cuando una persona está internada más de una semana, suelen aparecer estos síndromes confusionales, técnicamente se llaman delirium, y revierten muchas veces con el alta, al volver a la casa, y con el agregado de un antipsicótico. Pero hay corrientes que dicen que uno jamás tiene que entrar en el delirio del otro, sino decirle con mucha delicadeza, no, es fulano de tal, no es tu hermano, es tu sobrino, por ejemplo. Algunos piensan que eso es lo más adecuado, siguiendo lo que dijo Heraldo hace un rato, que jamás hay que mentirle a un paciente. Sobre esto también es muy importante tener en cuenta la noción de proceso. ¿Se acuerdan cuando Rogers, que escribió un libro divino que se llama El Camino del Ser, decía el proceso de convertirse en persona? Bueno, la enfermedad es un proceso, y el proceso final tiene distintas etapas. Y no es fácil el día 1 que la persona pueda expresar con total certeza cuáles son sus deseos para el final de su vida, porque es un proceso, y el día 1 puede estar con una gran negación, y puede estar con mucho enojo también. Entonces, yo creo que hay que escuchar empáticamente hasta generar un vínculo, y uno lo siente, como hoy lo hablábamos con Heraldo, uno lo siente en el cuerpo. Uno se da cuenta, lo sentimos
adentro, acá, en el chakra corazón, sentís que hay un vínculo con el otro, sentís que has llegado al otro. Entonces ahí podés empezar a ser directivo sin que el otro lo sienta como una amenaza. Ahí recién. Ahí podés empezar a despejar algunas nubes de ese cielo mental que él tiene. Recién ahí. Y ahí aparecen las necesidades espirituales, porque por más que la persona no sea religiosa, no tenga una religión declarada, aparecen las necesidades del espíritu, que tienen que ver con el perdón y la reconciliación, con uno mismo y con el otro. Y esto, si lo haces bien, desde la escucha empática y respetuosa, esto hace que el otro se gane el cielo. Mira, así te lo digo. Es maravilloso. Hay más preguntas, me parece, Ana. No Sí, sé. Bueno. Gracias, Ana, gracias. Ahora vuelvo a la carga con la pregunta de Daniel. Dice, para Heraldo, ¿cómo maneja el sentimiento de los pacientes en su etapa final, su despedida, sus temores? Después, si quieren, pueden seguir con la charla. Los temores del paciente los va trabajando desde el principio. Todos los temores que van teniendo. De ahí, por eso yo decía el tema de la escucha. Ana, vos apagá tu micrófono. De ahí el tema de la escucha que yo decía antes, ¿no es cierto? Es el tema de todos los miedos que tiene a veces el paciente, en algún momento te los van a decir y lo vamos a ir trabajando. ¿Cómo lo voy trabajando? Es muy de a poco, no sé cómo explicarlo. La verdad que es muy difícil para explicarlo. Va saliendo en la charla. Va saliendo todo el tiempo en la charla. El miedo del paciente al morir lo trabajo desde ese lugar mismo. Digamos, yo le pregunto a veces, ¿qué tiene miedo? Cuando lo habla él, el miedo al morir o el miedo a la pérdida. Hay veces que este miedo a la pérdida tiene un miedo que es a la pérdida material. No solo la familia. Hay veces que tiene miedo a una verdad. Y eso lo voy trabajando. La otra vez me pasó ya con un paciente que él tenía miedo de que los hijos se enteraran algo del hermano y de él. No lo pudo hacer. Entonces esas cosas se respetan hasta último momento. Los miedos del paciente y los miedos... A ver, llega un momento que si es el miedo a la muerte, cuando uno le brinda una confianza al paciente, la pierde. La pierde porque va a saber y le damos esa garantía de que no va a tener dolor, sea por los opioides o por lo que sea, ¿no? Pero no va a tener dolor. Y el acompañamiento es estar ahí, presente. Y desde ese lugar lo acompaño con todo el miedo. Así que, vuelvo a insistir, miedos hay miles. Desde pensar que hay gente que dice, me va a doler, cree que le va a doler, a gente que me dice, el miedo que tengo es ahogarme. Entonces, aclararle esa duda, pero es muy también desde la medicina, porque también aclararle que no se va a morir ahogado por la medicación que le vamos a dar. Desde ese lugar. ¿Algo más? No hay más preguntas. Yo quería preguntar algo que en parte Heraldo lo respondió. ¿Qué pasa cuando el deseo de esta persona, de este ser que está sufriendo, es el de la eutanasia? ¿Qué pasa? Porque eso debe estar... Sí. Mira, tengo una paciente ahora que me pregunta que el día que empieza a sentirse mal, si le pongo la almohada en la cara. Así, literalmente. Eutanasia. Lo que pasa es que en Argentina no existe. Existe algo camuflado, que es el goteo de morfina. Lo va a decir Ana más técnico, pero sí, que lo diga Ana. Dale, Ana. Bueno, los cuidados paliativos son la opción a la eutanasia. Esto ha sido reconocido, por ejemplo, por el Papa, por la Iglesia Católica, como un modelo de intervención que
aplicando los principios de la bioética del doble efecto, para controlar un síntoma es lícito sedar a una persona, si esa persona no tolera más la vía oral o no responde a los tratamientos para continuar consciente y sin sufrimiento desmedido. Heraldo lo llama una intervención camuflada, pero yo no coincido con eso, porque la sedación se reserva para cuando el paciente ya está con mucha progresión de enfermedad y necesita ser aliviado en sus síntomas. Y si no tolera la vía oral y no puede tomar la pastilla tragándola, hay que dársela subcutánea, que es el método que utilizamos en los domicilios y que es mínimamente invasivo, y después de la vía oral es el que le damos preferencia, la vía subcutánea, que se hace con una agujita butterfly, una mariposita chiquita, se conecta a un suero, y en ese suero se coloca medicación para aliviar todos los síntomas que puedan aparecer en ese momento de partir. ¿Cuáles son esos síntomas? No les voy a dar una clase de medicina, pero les voy a contar que los síntomas más comunes, muy interesante porque un médico argentino, Eduardo Bruera, trabajó muchísimo en Canadá, en Edmonton, es uno de los pioneros internacionales en el mundo de cuidados paliativos, y desarrolló una escala de valoración de síntomas, que incluye muchísimos síntomas, que por lo general eran dejados de lado en la clínica. ¿Por qué? Porque incluye, fíjense, tristeza, depresión, ansiedad, somnolencia, dificultad para dormir, dificultad para respirar, que no es lo mismo que desaturación, porque a mí me pueden medir el oxígeno a un paciente, y ese paciente estar oxigenando bien, con un 95, un 96 de oxígeno en sangre con aire ambiente. Sin embargo, esa persona refiere que no puede respirar cómodamente, siente que le falta el aire. A esa sensación subjetiva de falta de aire le llamamos disnea, y también se mide del 1 al 10, del 0 al 10, perdón. 0 es nada, 10 es lo peor que se puede imaginar esa persona. De esa manera uno va controlando, monitoreando, valorando los síntomas. Entonces tenés un paneo de cómo está con respecto al día anterior con la medicación en curso. Y cuando los síntomas no pueden ser controlados y la enfermedad está muy avanzada, y vos ya te vas dando cuenta, sobre todo en cáncer, los signos vitales, el adelgazamiento, la emaciación, hay una cantidad de signos y síntomas que te van dando cuenta que llegaste al final de la enfermedad. Ahí podés recurrir a esa vía subcutánea, con una hidratación mínima, 500 centímetros cúbicos de solución fisiológica en 24 horas, con la medicación para aliviar el desasosiego, las secreciones, la falta de aire, el dolor, el síndrome de excitación, etc. Y de esa manera la persona se duerme en paz. No todos necesitan sedación. Muchos se quedan dormidos por sí solos. Y otros, muy pocos, los tenemos que internar porque hay algunas urgencias en cuidados paliativos que no se pueden sostener en las casas. Entonces ahí hay que internarlos. ¿Cuáles son? Muy pocas. Una, síndrome de compresión medular, es que la persona empieza a sentir que no siente las piernas o un dolor muy fuerte, y es que hay algo que está comprimiendo la médula, y ahí hay que internarlo porque hay que hacerle confirmación diagnóstica y corticoides endovenosos, etc. O hemorragia profusa, muchas veces en tumores de cabeza y cuello, que eso en la casa, si hay niños pequeños, si no están dadas las condiciones,
puede llegar a ser muy traumático. Si no, se mueren en casa, como murió anoche este señor que yo les conté al principio de la charla. Y con mucha paz. ¿Hay más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta de... Gracias, Ana, y gracias, Heraldo. Una pregunta que dice, pienso que es muy importante trabajar desde la afectividad, acompañando desde lo emocional, trabajar lo adherente. ¿Es necesario trabajar estos puntos? Pregunta. Sí. Sí. También hay una... Espera, voy a decir algo. Heraldo va a contestar esa pregunta. Sí, mira, hay una parte que damos siempre, que me gusta dar a mí, que tiene que ver con el título también de un libro, que es cuando ayudarte significa hacerme daño. Con eso ya se pueden dar cuenta la respuesta que estoy dando a la pregunta. Tiene que ver con eso, sí, obvio, pero hay que tener un cuidado personal muy grande. Lo bueno de trabajar en equipo es la contención que podés tener. Lo bueno de trabajar también es como cuando uno hace una supervisión. Todo lo emocional se mezcla. Todo esto, a mí me pasó la primera vez que falleció una paciente mía. Yo había hecho un trabajo con la mujer, los hijos, la familia, y terminaron todos tocando guitarra con la madre, alrededor de la cama. Yo me acuerdo que me fui, el hijo me dio un beso y me dijo, muchísimas gracias, me dice, mamá, estás muy contenta. Yo me fui re enojado, pero enojadísimo, llegué al hospital de clínica, me dio porque no se acuerda. Y por eso digo la contención. Me agarró la doctora Isabel Pinzemil y me dijo, su trabajo fue excelente. Entonces, ahí viene cuando empezás a aprender, ¿no? Entonces me dice, ¿por qué estás tan enojado? ¿En quién pensaste? Y automáticamente dije, mi mamá. Claro, ¿cómo voy a estar tocando la guitarra si se está muriendo mi mamá? Sí, va lo emocional, va lo afectivo, uno pone todo, pero desde eso hay que aprenderlo a trabajarlo. Por eso muchos años me costó. No es fácil, no es de un día para el otro, pero sí, se pone mucho de uno. Gracias, Heraldo. Están pidiendo que repitas el nombre del libro. Lo puedo mandar después. Cuando ayudarte significa hacerte daño. Después lo muestro. Genial. Ana, tengo una pregunta para vos. Creo que es el método que estás hablando. Preguntan, ¿ese método lo suministra el cuidador o el médico? Ya con esto es la última pregunta, menos que escribir alguna pregunta más. Perdón, el método que estabas hablando recién, y pregunta Claudia, ¿lo suministra el cuidador o el médico? ¿Nos referimos a la sedación terminal? Sí, creeré que sí. La sedación terminal es una decisión médica consensuada con todo el equipo de cuidados paliativos, con la familia y con el paciente, que seguramente ha sido conversado con anticipación, porque en este proceso van apareciendo, fíjense que en una una de las primeras definiciones de cuidados paliativos, hablaba de que los cuidados paliativos estaban dirigidos a pacientes con enfermedades crónicas progresivas, invalidantes, incurables, con síntomas multifactoriales y cambiantes, como una característica de estas enfermedades, síntomas multifactoriales y cambiantes. Quiere decir que hay muchos factores, muchas causas para que aparezcan síntomas distresantes, y que hoy puede ser falta de aire y mañana puede ser dolor exacerbado y tenés que ir regulando. ¿Y de quién se ocupa de eso? El médico paliativista. La responsabilidad de la indicación siempre va a ser del médico y el equipo acompaña. El cuidador familiar puede dar un rescate de morfina, porque está entrenado, porque se lo educa para eso. Pero hay prácticas que las tiene que hacer el enfermero, que también forma parte del equipo. Y nosotros tenemos un diagrama, pero hoy, bueno, esta es la primera clase que damos por Zoom, medio así alocado, nos salió. Nosotros teníamos un
un PowerPoint donde hay un diagrama de hace muchos años, pero que muestra claramente cómo es esa especie de flor con la interdisciplina. En el medio está el paciente, la persona con enfermedad y su entorno afectivo, su familia o sus acompañantes queridos, que a veces hay gente que no tiene familia, pero tiene un vecino que ocupa ese lugar, ese rol. Y eso es como la figura maternante en un bebé. ¿Viste? Por ahí no es la mamá. Por ahí es un señor, pero hace el rol materno. Bueno, acá aparece alguien que ocupa ese lugar. A veces es un cuidador contratado. Hay muy buenos cuidadores que se forman en ese quehacer de acompañar a enfermos y lo hacen muy bien. Pero la indicación la da el médico. La colocación de la vía la hace un enfermero. Bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, les quería hacer yo unas preguntas. Ana, Heraldo, se las dejo ahí y que ustedes vayan contestando. Se me ocurrían varias cosas que se mueven dentro de lo que es cuidados paliativos, que me parece que sería bueno por ahí poder compartir algo. Uno era, se habló un poco de la eutanasia y otro yo decía de la voluntad anticipada, ¿no? Sí, digamos, eutanasia versus voluntad anticipada. Lo que es el cerco del silencio y la claudicación familiar. No sé, curar versus sanar. Si algo de todo eso, ¿no? Y los cuidados del cuidador, que son tan importantes. ¿Les parece? Lo que quieran, ¿eh? Eso es todo lo que yo tenía dándome vuelta hace un ratito. Aldo, estás muteado. Mira, ahí va. Luis, a propósito, me muteo. El cuidador, ¿cómo cuidarse? Justo vamos a dar también un taller, pero eso no es con Ana, que lo hicimos en el Hospital de Clínica, que es la formación a cuidadores, ¿no? Y en el Hospital Británico lo hicimos también, sí, es verdad. El tema del cuidarse, que por eso dije lo del libro, el tema del cuidado de la persona es fundamental. Es fundamental. A ver, cuando uno empieza, me pasa algo, no sé, me nace, pero cuando yo empiezo a dar las clases me doy cuenta si la persona viene a hacer un duelo personal o viene a estudiar para hacer un acompañamiento terapéutico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando las preguntas que la persona está haciendo es lo que me va a referir qué es lo que le pasa. Y ahí es donde cuando la persona, si no se puede o no se sabe autocuidar, es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque te queda la muerte a vos, le queda la muerte a la persona, y la persona sigue cargando con muertes. Es muy fuerte como lo digo por ahí, pero es así literal. Yo veo a cuidadoras domiciliarias que por ahí lo transitan de una manera muy tranquila y muy en paz, cuando aprenden realmente a cómo acompañar. Miren, yo recién estaba leyendo también una frase, pero tiene mucho que ver con los cuidados paliativos, ¿no? Que dice, tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día en que te mueras. Ana, te dejo. Ana, perdón, estás muteada, ¿eh? No veo nada, entonces no veo que estoy muteada. Bueno. Me quiero referir a la inquietud de una compañera que mencionó cómo empezar a hacer cuidados paliativos. Y yo les había transmitido lo que yo creo que cada counselor tiene que tener el ABC de los cuidados paliativos en su mochilita de herramientas en la cotidianeidad, porque siempre nos va a pasar que algún ser querido, muy allegado de un consultante, o el mismo consultante, pase por un proceso de enfermedad muy grave,
y tenemos que estar preparados para poder brindar ese soporte. Eso por un lado. Por otro lado, cuando nos topamos en la práctica del counseling en desarrollo personal o en lo que fuere, con una situación de este tipo, acercarse a alguien que tenga experiencia para obtener más conocimiento que nos puede hacer sentir más seguros en esto. Les voy a citar un ejemplo. Hace algunos años se acercó a mí una counselor que estaba haciendo un proceso con una paciente muy querida que estaba con una enfermedad oncológica que fue descubierta durante el proceso, y ella la acompañó con muchísimas ganas de poder darle un buen soporte, dado el vínculo que había entre ellas. Pero había algunos aspectos en los cuales no se sentía muy segura y necesitaba averiguar más cómo proceder. Y entonces, bueno, tuvimos algunas entrevistas, yo leí algunas ideas que fueron, me parecieron no demasiado importantes, pero eso a ella le hizo mucho bien y con eso ella pudo resolver ese proceso de counseling y acompañar muy bien a esa persona. Y hoy ella fue generando nuevos espacios hasta crear una ONG que se llama Almificar, que es la humanización del cuidado de las personas con alguna enfermedad en la zona norte. Trabaja ella, se llama Mariana Soiza. Así que están todas las posibilidades dadas para que cada uno de ustedes pueda desarrollarse en este u otros ámbitos cercanos, como por ejemplo, una de ustedes que está en discapacidad, que realmente es un ámbito muy fuerte, que requiere muchas condiciones de fortaleza interior para acompañar. Así que bueno, para mí ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, en el chat muchas palabras de agradecimiento y reconocimiento para ustedes dos. También tengo un comentario que nuevamente vuelve a consultar sobre los cuidados paliativos. Dice, los cuidados paliativos no están más difundidos. Dice que en muchos lugares no están como prioridad. Y menciona que en otros países los counselors o los cuidados paliativos están más reconocidos. Es cierto. Por ejemplo, en Inglaterra y en España, el counseling está reconocido dentro de los equipos de cuidados paliativos como la modalidad más adecuada para acompañar a la unidad paciente-familia. Eso es así. Ahora, ¿vieron que nada es muy simple en este mundo? En España son los psicólogos los que utilizan el counseling rogeriano. Hay un libro muy interesante que se llama Intervención Emocional en Cuidados Paliativos, que yo se los recomiendo si lo pueden conseguir, es español, y bueno, no es fácil de conseguir en la Argentina, pero si alguien viaja, Heraldo lo tiene, puede facilitarle, porque la verdad es que está muy bien, lo escribieron un grupo de psicólogos que son de orientación rogeriana y dan herramientas, por supuesto que ellos lo llaman protocolos, ahora que está tan de moda esto del todo es un protocolo, bueno, ellos hablan de protocolos para cada una de las instancias de los mecanismos de defensa, que de acuerdo con lo que descubrió Elizabeth Kubler-Ross, de las etapas de la enfermedad, cómo uno va generando mecanismos de defensa, que el primero es la negación, después el enojo, después el regateo, hasta llegar, en el mejor de los casos, a la aceptación. Porque como todo en la vida, cuando lo aceptamos deja de resultar una amenaza. ¿Querés decir una cosa, Ana? Sí. Ahora Heraldo quiere agregar algo. Vos mutear.
Vamos controlando. Voy a decir una cosa sobre esto. A mí me pasó personalmente donde yo empecé a estudiar counseling porque pensé que podía trabajar en cuidados paliativos. Soy sincero, soy honesto, me he enojado muchas veces con la asociación, he peleado mucho. Acá lo tengo. He peleado mucho con el tema de que en un hospital, yo tuve la suerte de trabajar en un hospital, pero por el otro lado, es muy feo que sos un administrativo, ¿entienden? Entonces realmente decís, estudié algo, me formé, tengo la capacidad para hacerlo, pero por el otro lado, sos un administrativo. Creo que lo que siempre trato de que de la asociación se pelee muchísimo es saber si podemos entrar en la parte de salud. Por eso por ahí a veces no está tan difundido. Igual la persona que quiera todo lo que sea material o información de paliativo, estamos a su disposición, Ana y yo. Ahí le mostró Ana el libro. ¿Quieren que se lo muestre de nuevo en la pantalla principal? Pónganme. Sí, ahí lo estoy poniendo en el chat también para que puedan ver Acá, esto. poneme. Sí. Ahí lo escribí por el chat. También estoy compartiendo las redes sociales de la asociación. Si quieren dejar sus contactos, mencionar sus redes sociales para que la gente los pueda seguir consultando, siguiendo. Sí. A ver, yo, Heraldo Tarcetti, me ven puede ser por mail, por Facebook, por Instagram, también estoy en LinkedIn. Bueno, yo todavía yo tengo una página web, pero no es mía, es de Red Paliativa. Y en Red Paliativa, en la página web está quiénes somos, y hay un mail que dice info, que eso lo recibo yo. anaroso@redpaliativa.com. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más quedó con alguna consulta, comentario. Sí. No, Celia. ya que están recomendando libros, que yo Sí. es un libro que utilizo de base, que es de John Roland. Es un libro que se llama Familia, Enfermedad y Discapacidad, desde un Sí, modelo... la leí, es buenísimo. Es excelente, y justamente habla de esto, ¿no? Si bien las fases de duelo, en algún momento como mecanismo de defensa, la negación, por ejemplo, en un caso de una familia que tiene como primer diagnóstico su hijo con leucemia, es importantísimo la negación para poder actuar en función, digamos, del tratamiento, porque si actuaran, digamos, en la última fase del duelo, de la aceptación, quizás no tendrían la posibilidad de accionar, ¿no? O sea, que de acuerdo a la fase que esté, digamos, la enfermedad, a veces el mecanismo de defensa es útil en cuestiones de accionar para poder usar los recursos para poder ir al tratamiento específicamente, ¿no? Porque si se quedara en esa situación de angustia y no pudiera accionar, el tratamiento no se podría cumplir, digamos, ¿no? Él habla un poco de eso. Me parece que está bueno recomendarlo porque es un libro para estudiarlo, leerlo. Es muy bueno, sí. Yo lo tengo y lo leí y me pareció excelente, muy práctico. Muy práctico. Bueno, en el chat muchas palabras de agradecimientos, muy cálidas para ustedes, y están agradeciendo la charla, todo lo compartido. Muchas gracias. También con el tema de chicos, hay paliativos para chicos. Sacá de vos el micrófono, Ana. Hay paliativos para chicos que se hacen en el hospital de niños, también, para el que le interesa estar con chicos. En el Gardahan, en el Gutiérrez también, hay varios lugares, eso también hay. El que quiere interiorizarse con chicos, yo personalmente no trabajo con chicos, conozco mis limitaciones. Una de mis limitaciones es los chicos, no puedo ver, la vez que di una charla fue genial, los chicos me enseñaron un montón, la tienen mucho más clara que uno grande, saben lo que va a pasar y no le tienen miedo a nada.
pero no puedo yo, nada más. Hay unos libros específicos también, como se habla a los chicos, en las clases las damos, que es no mentirles tampoco. Cuando a veces uno muere un abuelo y le dicen, ¿dónde está el abuelo? El abuelo está en una nube, se fue en una nube. Entonces un chico viaja en un avión y te dice, ¿en qué nube está el abuelo? Para que una idea. Es muy fuerte y esas cosas pasan. Y es verdad, no es que es anecdótico así. Así que bueno, todo eso, la verdad, muchísimas gracias a ustedes por haber estado. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes. No puedo chatear, pero quería agradecer. Gracias. Muchas gracias. Les agradecemos, Heraldo, Ana, en nombre de la Asociación Argentina de Counselor, por prestarse a un sábado a la tarde, tan lindo el día que es, y compartir su experiencia. Y de una manera tan cálida lo han compartido que la verdad que me lleva un montón. Muchas gracias. Quiero invitar también al cierre a Martín Gutiérrez, que es coordinador del área de servicio a los socios junto conmigo, y a Patricia Pino, la que es colaboradora del área de servicio a los socios, que fueron los que hicieron posible junto con Heraldo y Ana que se diera esta charla, esta oportunidad. Así que los dejo a ustedes para que puedan hacer el cierre. Muchas gracias, Ana y Heraldo. Ojalá nos volvamos a ver. Y saludos a todos los presentes y qué lindo ver caras conocidas. Gracias. Si querés, Patri, te doy el pase. Bueno, Ana, Heraldo, un gusto, un placer haber podido tener este encuentro, haber tenido nuestros encuentros telefónicos de texto. Heraldo, ha sido muy bueno, muy valioso. Vos recién nos nombrabas también el tema de la muerte y en niños y cuánto hay que educarnos en cuanto a esto, ¿no? A llamar las cosas por su nombre, a que si alguien murió, murió y está muerto y no vendrá y no vuelve, y tantas otras cosas aún en cuidados paliativos, ¿no? Que tengo mi experiencia personal después de haber hecho en el ROFO la formación en paliativos, y lo hice después, a posteriori, de que mi padre murió de un cáncer terminal. Y la verdad que mientras lo hacía, venía a paralelo la experiencia que había pasado ya hace tiempo. Y digo, ¿cuántas cosas hubiese hecho diferentes, no? ¿Cuántas cosas me hubiese animado a decir? Nunca le dije a mi papá que se estaba muriendo, ni él me dijo que se estaba muriendo. Sino en una cosa muy de gazalla, una escena muy, para mí tétrica, pero la vivimos con mis hermanos y mi papá comiendo ahí, y nosotros le decimos, pusimos una película de comedia, y entonces le decíamos a mi papá, ay papá, pero mirá, ¿por qué no te reís? Dale un poco, estábamos comiendo. Una cosa patética me parece al día de hoy realmente. Me la perdono y está bien, y es lo que podíamos hacer. Totalmente. Pero digo, ¿cuánto de esto hubiese sido diferente y cuánto hubiese aprovechado esa noche para poder expresar a mi papá el dolor de saber que se estaba muriendo y darle la posibilidad de que lo pudiera decir, ¿no? Y no que quedara así con una forma estoica, que nada pasaba y en una situación un tanto ridícula. Y cuánto sirve educarnos, ¿no? En los profesionales, en los que somos y en los que no, porque esto, digamos, nos acontece a todos y forma parte de la vida. Y me estaba acordando de Víctor Frank, que hace un tiempo estoy como vuelto a releerlo y me siento tan identificada de su visión y de cómo podemos hacer de que cada experiencia de nuestra vida, aún en el extremo más doloroso, tenga sentido, ¿no? Darle el sentido a la experiencia. Y creo que esto es fundamental en paliativos, creo que le da ese sentido al cierre de la vida. El ciclo se termina cuando nos morimos, y ese es el cierre más espectacular de la vida porque es natural. Dios nos creó para nacer y para morir, y así se completa. Y creo que esto, que no es fácil, que no es fácil, pero que si nos adentramos y sacamos fantasmas y le vamos viendo que forma parte de la vida, cada vez amamos más la vida, ¿no? Bueno, no quiero ser larga, perdón, pero son temas que me apasionan, igual que el acompañamiento en duelo. Quiero leer algo chiquito. ¿Puedo, Damián, me autorizás? Sí, claro, vos coordinaste la charla junto con Heraldo y Ana y Martín, así que adelante, todo suma. Dale. Dice, hay que estar de acuerdo con el dolor que sentimos y vivirlo.
no oponernos en exceso a él. El dolor tiene mala prensa porque duele, pero es curativo e impide que nos instalemos en el sufrimiento, el victimismo, el resentimiento, la depresión, la venganza, el perfeccionismo. ¿Quién es capaz de pretender que una vida valiosa debe excluir el dolor? Forma parte y nos visitará inevitablemente. El dolor nos quema y nos devasta, y de este modo, a veces, nos vacía y nos hace renacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. No, y gracias por contar tu experiencia. Gracias. Por compartirla. Martín. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, gracias Heraldo, gracias Ana, y gracias Damián, y gracias a la asociación por estas charlas tan movilizantes en algunos casos. Pero más que nada lo que quiero es si nos podemos comprometer a próximas charlas de Heraldo y de Ana, que la verdad que son muy interesantes. Agradecer, eso sí, a todos los participantes de hoy, avisarles que próximamente estaremos subiendo estas charlas, estas y las anteriores, que ya están subidas en el canal de YouTube de la asociación, pero nada más decirle muchísimas gracias y gracias por prestar su tiempo en esta tarde, así que muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. Si se quieren desmutear y aplaudir a Ana y a Heraldo, un agradecimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Heraldo, Ana. Muchas Los gracias. esperamos nuevamente en la asociación. Si quieren compartir unas palabras últimas de despedida, y ya damos por terminado esto. Hable, Ana. Bueno, yo solo les digo gracias. Sí, era una tarde. Me olvidé de sacar el... Bueno, solo me resta decirle gracias a todos, porque la tarde era linda para todos, pero cuando nos apasiona un tema, ese tema nos convoca y no importa ninguna otra cosa. A mí me pasa eso. Así que yo he sido sumamente feliz de poder compartir estas cosas que creo que son... Igual yo creo que no hay nada como la propia experiencia. Y sé que cada uno de ustedes va a acercarse a los cuidados paliativos y va a descubrir algo propio. Yo simplemente trataba de transmitirles el ABC para que ustedes testeen cómo resuenan con eso. Y que no se asusten si al principio les parece algo como duro, inasible, porque el desafío es ese, el del trabajo interdisciplinario con pacientes y familias, digo pacientes, no consultantes, porque son personas enfermas, rodeadas por un equipo de salud, en la etapa final de la vida. O sea, es duro, pero es reconfortante, porque es en equipo. Eso es lo que yo les quiero transmitir, que se animen al trabajo en equipo interdisciplinario. Van a ser muy felices. Gracias. Y los abrazo a todos. Gracias, igualmente. Bueno, muchísimas gracias también de mi parte. Nada más, cuando quieran estamos a su disposición para pedirnos todo lo que quieran. Y lo último que voy a terminar diciendo es que para poder amar a un otro, tienen que poder amarse a uno mismo. Y que sean felices. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias a todos. Chao, nos vemos. Gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, chao.